Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Castillo y el día de hoy vamos a hablar sobre los AINES, cuál es el mecanismo de acción de los AINES y cómo es que este tiene efectos adversos después de haberlos ingerido, así como también hablaremos del mecanismo de acción de los opioides. En este caso tenemos los famosos AINES. ¿Cómo es que actúa este fármaco, no, en el organismo? Fisiológicamente nosotros tenemos la membrana de fosfolípidos. Y esta membrana de fosfolípidos a través de la fosfolipasa 2 produce ácido araquidónico hasta activarme la COX-1. Y esta COX-1 por ende me activa los famosos tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Los tromboxanos van a ser los encargados de producir nuevas plaquetas para agregación y vasoconstricción, en este caso local. Las prostaglandinas por ende, van a inhibir esta agregación de plaquetas y van a producir vasodilatación, así como también me van a producir una protección gástrica. Y las prostaciclinas como tal me van a dar menos agregación plaquetaria. Pero bien, esto es lo normal y tiene que mantenerse en un equilibrio como tal. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un dolor, tenemos fiebre o ocurre la famosa lesión? Cuando ocurre una lesión, he aquí, nosotros empezamos a liberar células. ¿Por qué? Porque empezamos a generar el estímulo de dolor. Al haber este estímulo de dolor, se empieza a agregar más prostaglandinas. Y al haber más prostaglandinas, al haber más interleucinas, al haber a producirse de repente otro tipo de células, se activa el endotelio, empieza, ¿no? Pues, a liberar aún más este tipo de células, todo lo que estaba en un equilibrio se empieza a descontrolar y por ende esto hace que ya no solamente haya COX-1, sino que también se active la COX-2. Entonces nosotros para tratar de calmar de repente la fiebre, para tratar de calmar ese dolor, esa lesión, debemos tomar medicamentos que en este caso van a ser los famosos AINES. Y estos AINES, ¿dónde es que actúan, no? Para que puedan inhibir y para que pueda regresar todo ese equilibrio. Estos actúan inhibiendo tanto a la COX-1 y a la COX-2. Entonces, ¿quiénes son estos AINES? Vendrían a ser la aspirina, vendría a ser el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno y el ketorolaco. Entonces, estos inhiben tanto la COX-1 y la COX-2. Pero recordar que la COX-2 es constitutiva. ¿Pero a qué te refieres con constitutiva? Que la vamos a encontrar en casi la mayoría de los tejidos periféricos y va a estar también va a ser lo normal, lo que se produce fisiológicamente. Pero la COX-2 solamente la vamos a encontrar en el riñón, en el cerebro y en algunos huesos. Y este mayormente se va a producir en grandes cantidades cuando ocurre esta lesión. Y al producirse aún más COX-2 ocurre todo este desequilibrio. Entonces, hay algunos fármacos que en vez de solamente inhibirme la COX-1, solamente me inhiben la COX-2, que es la que me causa todo este desequilibrio, para que así no se inhiba la COX-1 y me empiece a producir prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y vuelva otra vez todo a su equilibrio. Bien, si yo sé todo este mecanismo de acción, entonces, ¿cuáles serían esos beneficios terapéuticos, ¿no? Que puede ofrecerme un AINES? Puede, uno, disminuirme el dolor, disminuirme la fiebre y calmar la inflamación o disminuir la inflamación y en este caso, pues no, disminución de toda esa lesión. Pero ahora, ¿cuáles serían los efectos adversos? En los efectos adversos debemos seguir lo siguiente. En el tracto gastrointestinal, nosotros tenemos la COX-1 y esa COX-1 tiene diferentes funciones. Y en este caso, esta función va a ser la protección de la mucosa gástrica, va a tener un buen flujo, ¿no? Por todo este tracto gastrointestinal. Pero ¿qué pasa si yo tomo un AINES? Este AINES me inhibe la COX-1, ya el inhibirme la COX-1 me inhibe por ende o me disminuye, mejor dicho, la protección de la mucosa gástrica.
Entonces, el paciente que toma este AINE está, ¿no?, expuesto a que tenga más hemorragia digestiva, bueno, que tenga hemorragia digestiva altas, que tenga dispepsia y que tenga también gastritis. ¿Por qué? Porque disminuyó toda la protección gástrica, ¿no?, de esta mucosa, inhibiendo la COX-1. Pero en este caso, también tenemos que afecta a los riñones, ¿no?, a mi sistema renal. Aquí vamos a tener tanto a la COX-1 como a la COX-2. Pero en este caso tenemos a la arteriola eferente y a la arteriola aferente. ¿Qué pasa? Que si nosotros cuando tomamos un AINE me inhibe tanto a la COX-1 como a la COX-2, ¿no? Me va a inhibir a las dos. Entonces, al inhibirme a las dos, el flujo sanguíneo, ¿no?, que pasaba por esta arteriola eferente se empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque esta arteriola aferente, cuando se inhibe tanto la COX-1 con la COX-2, empieza a haber una vasoconstricción, empieza a haber un desequilibrio. Ya al ver esta vasoconstricción de esta arteriola eferente, el organismo lo toma como que hay una insuficiencia renal. Y si mi organismo lo toma que hay una insuficiencia renal, tiene que compensarse. ¿Y cómo lo compensa? Va también a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto va a hacer que haya más retención de líquidos, y a su vez también va a hacer una vasoconstricción, pero de la arteriola aferente. ¿Para qué? Para que ese líquido se retenga aún más y no salga. Entonces, si hay esta retención de líquido, por ende, ¿qué es lo que ocurre ahora en mi sistema cardiovascular? Empieza a haber un aumento de precarga, y al haber este aumento de precarga por retención de líquidos, por activación de la aldosterona, empieza a haber una sobrecarga, y al haber esta sobrecarga, pues no, hace que el paciente sufra de una hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa si el paciente a su vez toma, ¿no?, un medicamento, no un AINES, que me inhibe la COX-1? Este efecto tiene que van a inhibir los tromboxanos, entonces va a haber menos vasoconstricción, van a haber menos producción, ¿no?, de plaquetas, entonces vamos a tener más riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Bueno, ahora pasamos a lo que son los opioides. ¿Y cómo son los opioides, o cuál es la farmacocinética de estos opioides? Básico, los opioides se van a absorber bien, ya sea de manera subcutánea, intramuscular u oral. Se van a unir, ¿no?, a proteínas plasmáticas entre un 80 al 90%, y luego en el metabolismo va a estar dado por el hígado, ¿no?, por glucurónidos, y se excreta principalmente en la orina. Ahora lo que me interesa, el mecanismo de acción. Cuando existe un estímulo doloroso, nosotros tenemos, no, receptores hacia el dolor. Entonces, si yo, no sé, me golpeo, tengo alguna enfermedad, ¿no?, que me produzca estos dolores, se produce un estímulo nervioso. ¿Por qué? Porque tenemos esos receptores. Pero esos estímulos nerviosos tienen que convertirse en un potencial de acción, tiene que viajar esa señal hasta mi cerebro para producir ese dolor. Entonces, cuando se produce ese estímulo doloroso, este potencial de acción viaja, ¿no?, por esta neurona presináptica, que en este caso es la de acá, viaja por esta neurona hasta llegar a la neurona postsináptica. Entonces, ¿cómo viaja? Cuando viaja por esta fibra no aferente, este potencial de acción, tiene que ingresar calcio. Al ingresar calcio se tiene que liberar glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio, que es el de acá. Al inhibirse este glutamato, tiene que ingresar a esta célula postsináptica, y al ingresar a esta célula postsináptica sale, ¿no?, este potasio, que es lo normal, y me produce el estímulo doloroso. Pero ¿qué pasa si yo tomo un fármaco opioide? Lo primero que va a pasar es que se activa el receptor opioide, que en este caso son los receptores MOR. Estos receptores MOR, que van a estar tanto en la neurona presináptica como en la neurona postsináptica, hacen que el fármaco venga, se ancle aquí, y al anclarse hace que estos canales de calcio se cierren. Por ende, si se cierran, disminuye el calcio. Y si disminuye el calcio, por ende no va a haber cómo salga todo este glutamato o este neurotransmisor inhibitorio, este excitatorio. Entonces disminuye la liberación de glutamato.
Por ende, si disminuye toda esta liberación, ¿no?, de glutamato para que ingrese a la neurona postsináptica, va a hacer que aumente aún más la salida de potasio hacia el exterior. Y si aumenta aún más la salida de potasio al exterior, lo que va a hacer es que va a disminuir la respuesta, ¿no?, ante este estímulo doloroso o ante a este potencial de acción. No, ¿por qué? Porque no va a llegar la cantidad, la cantidad adecuada, en este caso de neurotransmisores excitatorios, y por ende, ¿qué pasó? Inhibió el estímulo doloroso y no llegó todo ese potencial de acción y no me va a producir dolor. Ese es el mecanismo de acción de los fármacos opioides.